¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Voy a estar nada más media hora, pero pues para comentar lo que está rondando por todo el mundo económico, cosas muy graves. Hoy estaba leyendo un artículo de el señor Krugman en el New York Times. Sí, en efecto, la economía norteamericana va funcionando dentro de lo que se puede bien, aunque los crecimientos que se han obtenido con el quantity easing no han sido del todo satisfactorios. Peor aún, Europa con esta situación que vive, con las indecisiones del señor Draghi de poder inyectar más capital o más dinero a la economía europea, a todo mundo se le hizo muy poco, ya traen tasas negativas el punto 30, de tasas negativas si ustedes depositan $1.000.000, pagan $30,000. Entonces, Europa no está funcionando, China va en caída, están reportando una baja de precios a la producción de los, vamos a decir, baja de precios en el mercado de la producción o del consumo del 5.6. Ya tienen 40 meses bajando los costos en China y esto debido básicamente a la baja de las materias primas o de las commodities a nivel mundial. Y en efecto, ya lo he comentado yo aquí en este programa, hay un problema de saturación fuera de casos como Venezuela, de casos de algunos países que, bueno, han sido bloqueados por el capitalismo internacional, pero todos los países, sin excepción el 95% de los países del mundo, traen un problema de saturación o de sobreproducción. En el caso muy fenómeno de la industria del mundo, que es China, están las cosas terribles. 400,000 toneladas de acero que tienen en existencia, en exceso, de maíz 150 millones de toneladas, y así me voy, y en todos lados hay un proceso de sobreproducción. ¿Qué es lo que le está faltando al mundo? Pues es básicamente la demanda. Creyeron que con el quantity, sí, Bernanke y la señora Yellen, dándole dinero a los bancos, esto iba a gotear hacia abajo, hacia la gente, y no goteó. Entonces, hay un problema de demanda en Japón, problema de demanda en China, problema de demanda en los Estados Unidos. Si bien han aumentado el número de empleados, en la Unión Americana bajando el desempleo al 5%, el problema está en que los salarios permanecen muy deprimidos. James Galbraith, que acaba de sacar un libro que se llama, que me llegó de Macallen, The End of Normal, del hijo de John Kenneth Galbraith, aquel gran economista, asesor de Kennedy, pues habla precisamente esto citando a Rujan, que es el director del Banco Central de India. El problema del capitalismo y su crisis no fue por la cuestión financiera, no se equivoquen. El problema del capitalismo viene desde los años 70, en donde los salarios han disminuido proporcionalmente o el ingreso de los trabajadores con respecto al ingreso de los detentores de los medios de producción, es decir, de los capitalistas. De un porcentaje del 70% que tenían en el mundo desarrollado, han bajado al 55%. En México, que teníamos una participación del salario dentro de los asalariados, dentro del ingreso nacional del 50%, hemos bajado al 28%. Que ese fue el problema que tuvo Chávez, que tuvo Brasil. No dieron dinero a la gente para hacer programas sociales, subir su nivel de ingreso vía gasto público, pero no se preocuparon mucho en este caso, cuestión de los salarios. Y en el caso de Brasil concretamente, también hay un problema, por ejemplo, de iron, que lo llaman el acero, la materia prima del acero está en sobreproducción también, la soya, la carne, ya empieza a bajar terriblemente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque al bajar las demandas de China, pues Australia tiene mucha carne y la manda al mundo. Y eso provoca bajas de carne, bajas del precio de la carne en el mercado de Chicago, por ejemplo. Ayer estuvo a 1.26 la vaca, cuando llegó a estar a 1.50. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con el plomo, el antimonio, el zinc? También tenemos procesos, y el cobre sobre todo, procesos de sobreproducción a nivel mundial. Es el problema del capitalismo. Se inyectó capital, pero no fluyó, no goteó hacia abajo, hacia las masas consumidoras, y ahora el problema es que Japón ya tiene 2 trimestres ya en recesión, los Estados Unidos con tasas de inflación muy bajas, China también reportó una tasa de inflación del 1.5, 1.8, entonces estamos viendo un deterioro, vamos, de los precios de las materias primas que están impactando
en los bienes manufacturados y en todos los bienes que el ser humano consume. Ahora bien, esta crisis, Rourke, hay un economista que es Rourke, que es de Economic, se llama la página Economic, Irish Economic, y la cita precisamente Krugman en el New York Times. Déjenme a ver si puedo entrar al New York Times para poder entrar a la página del señor Rourke, y en él nos explica cómo la recuperación del sistema vamos a hablar en la recuperación del sistema en los años 30 es decir, tienen una caída del 30% en 29-33, cosa que no sucedió en el 2008-2007 por las inyecciones de capital o del quantity easing que hicieron Bernanke. Eso permitió que la caída en el sistema no fuera tan pronunciada, una caída. Y la recuperación, el problema es que la recuperación ha sido terriblemente débil. No hay como dicen, no hay una recuperación fuerte, y esto obviamente, a ver si puedes entrar, Ana, a ver si puedes entrar a esa gráfica que tenemos del señor Rourke, es decir, donde dice el señor Krugman, no ha estado mal la economía norteamericana. El problema, ven tantito, Ana, por favor, a ver si se las puedes mostrar a los muchachos. The Irish Economy es Rourke, está en el New York Times, y luego te vas a opinión con el señor Paul Krugman, y ahí Irish Economic. Dice el señor Rourke, bueno, está habiendo una recuperación, el problema está en que ya llegamos a los términos de 1937. ¿Qué pasó en 1937, jóvenes? Bajaron las materias primas, la economía se estaba recuperando con los quantity easing, con las obras que hizo Roosevelt, de aquello de hacer zanjas y volverlas a tapar, hacer presas, hospitales, carreteras, en todo Estados Unidos. Esa gráfica, aquí está tu pluma. Entonces, el problema es de que, como dice el señor Rourke, es decir, la recuperación fue muy rápida y tremenda de 1900, por ejemplo, hablo yo, a una caída en 1930, 37, y luego una recuperación hubo una recuperación en la economía, y el problema está en que en 1937 entran los conservadores al gobierno de los Estados Unidos, comienzan a recortar el proceso de gasto, de demanda efectiva que estaba generando Roosevelt, y claro, entraron a lo que nosotros llamamos el double dip, es decir, en la doble caída de la economía. ¿Qué es lo que recupera la economía capitalista de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes? A la destrucción de los aparatos productivos, y también en la cuestión de la producción masificada de armamento, de comida para los soldados que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió que el capitalismo se recuperara, es decir, que no hubiese un desfase entre oferta y demanda. Al destruirse la oferta en Alemania, en Japón, en Francia, en Inglaterra, bueno, baja la oferta mundial, se equilibran, y al mismo tiempo hay una sobredemanda de bienes de guerra. Por eso decía Keynes en su último capítulo, en su obra, cuando habla de que cómo las guerras definitivamente recuperan a las economías capitalistas. ¿Qué es lo que dice Rourke? Dice él, el problema está en que de 1929 a 1937 se da un doble dip, es decir, una caída, subida con las políticas de Roosevelt, y nuevamente caída porque se redujo la cantidad de dinero para impulsar la demanda efectiva. Se sale del double dip con la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué es lo que dice? Ya la tiene la gráfica, Ana.
van ustedes a observar que junio del 2029, de 1929, aquí toman como base, en la base de datos, en 1929 es igual a 100, y abril del 2008 es igual a 100 en el caso de la crisis del 2008. En efecto, la crisis del 2008 fue menos pronunciada la crisis que la de 1929. Hubo está habiendo una recuperación lenta, pero, dice que en agosto de este año llegaron a estar las cifras, se están empatando, la recuperación del 37 y la recuperación del 2014, del 2015. Es decir, ya estamos igual. Entonces, a mí me sorprende mucho, como decía la señora Carmen Reinhardt, de que el problema del sistema es que hay una deuda mundial de 250 trillones. Al subir las tasas de interés, nos van a costar 2.5 trillones de intereses a nivel mundial. Entendamos, Estados Unidos debe 60, 70 trillones de dólares. Entonces, China debe un mundo de trillones también, en el caso de Japón. El problema es que al subir las tasas de interés, esto necesariamente va a afectar la demanda. ¿Por qué? Porque pues, les va a salir más caro comprar un carro, una lavadora, una casa, les van a subir las tasas de interés. ¿Ya la tienes? Ah, ok. Entonces, la situación es que, bueno, si no pueden, ni modo. El riesgo que tenemos con esta baja tremenda de las materias primas a nivel mundial, ayer el petróleo estuvo en 29 dólares. Ya no se salva México. Los únicos países que se salvan de acuerdo a su costo son Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Emiratos Árabes y Rusia. Ellos producen abajo de 17 dólares está el precio del barril, o mismo Venezuela. El problema es para México que el costo por un barril es de 29 dólares. Si el petróleo anda a 29 dólares y a mí me cuesta 29 dólares, pues no estoy obteniendo ninguna ganancia. Ya se habla que Petróleos Mexicanos pues va a tener una deuda de 100 mil millones de dólares. Peña Nieto, con pompa y circunstancia, lo que nosotros habíamos dicho en la izquierda, va a ir a vender la industria petroquímica nacional, se la está vendiendo a Elim y a compañía en 23 mil millones, que van a ser seis fábricas, 6 procesadoras de petróleo para generar gasolinas y diéseles. Entonces decían ellos, no es negocio, no es negocio. Pero ahora que ya la iniciativa privada dice, pues sí es negocio. Entonces, estos de adrede lo hicieron para ir a vender la petroquímica nacional. Eso ya no nos queda la menor duda. Esto es el PAN y el PRI. Destruyeron todo el capital, están destruyendo todo el capital que tenía el país vía Pemex, extorsionándolo permanentemente y ahora permitiendo que la iniciativa privada entre en la petroquímica básicamente. Entonces, sí era negocio. No lo hacían de adrede la derecha mexicana con Fox, Calderón, Peña Nieto, Salinas, haciendo un fenómeno de adrede, es decir, un fenómeno explícitamente entendible por la derecha mexicana de querer vender toda la industria petrolera nacional. No me cabe la menor duda. Pero bueno, volvamos al plano internacional. El fenómeno en este caso de la baja de las materias primas, las altas tasas de interés que vienen, los aumentos, perdón, no van a ser altas, va a ser el 0.5 o el 1%. La deuda, la baja de las materias primas, el envejecimiento de la demanda, pues está México ya está creciendo al 1.4% según el INEGI, imagínense Europa. En Japón se venden más pañales para viejos que para niños. Entonces, al haber más viejos hay menos demanda. Al haber menos demanda, pues el sistema trata de, es decir, su procedimiento, su producción va a ser menor a la esperada que en años pasados cuando teníamos el bono poblacional. Entonces, todos estos elementos de deuda, de baja de materias primas, el reforzamiento del dólar, el no crecimiento de la Unión Europea y Japón, el bajo crecimiento de China, pues parece que nosotros nos encaminamos, jóvenes, a un proceso de recesión a nivel mundial, de acuerdo a las cifras que está dando el señor Rour, que dice, en agosto estamos en la misma figura, que en 1936-37. Podríamos entrar al double dip, como le llama él, y esto es muy peligroso
para todas las gentes y obviamente que andan en los negocios y para todo el público en general. Entonces, hay que tomar en cuenta estos análisis porque, miren, si bien el capitalismo ha avanzado en sus productividades no como se esperaba, hay nuevos elementos que lo distinguen. Pero la única cosa que sí estamos conscientes que está pasando a nivel mundial es que el salario va perdiendo participación dentro del ingreso mundial. Si calculamos todo lo que reciben los asalariados a nivel mundial y lo que reciben los capitalistas a nivel mundial, el salario ha cedido. Ahora, con este caso como el Uber, por ejemplo, la otra compañía que les renta departamentos, ¿qué pasa con el Uber? Pues sencillamente son empleados independientes que no tienen un retiro, que tienen un cierto ingreso y que están destruyendo, por ejemplo, los sindicatos de taxistas. Ahí ya no hay una presión para determinar la cuota del taxi. Como dice Laura Tyson ahora en un artículo de Project Syndicate, dice, necesitamos que el gobierno norteamericano empiece a regular todos estos mecanismos que se dan vía internet, como el Uber, y determinar que aquel que tiene un servicio de Uber calcule también dentro del servicio pues el dinero que le sirve a él para su retiro o para tener un salario digno. Hay posibilidades de hacerlo. Si el señor le van a pagar $100 de un taxi en Nueva York, bueno, que de esos $100 separe 10 la propia compañía para su retiro y que tenga un salario o un ingreso adecuado. Ya tienen la gráfica. Ustedes podrán observar en la gráfica que la bajada en la crisis de 1929-33, pues fue terrible. Fue terrible, en un 30% bajó toda la actividad, hasta un 40%. Aquí bajó en el 12-15% en el año del 2008. Entonces, pero fíjense cómo se fue recuperando el sistema. Y en 1937 hay un problema de una caída que observamos y que se da el famoso double dip. Entonces, aquí estamos, ¿dónde se encuentra la gráfica de color rojo y la gráfica, la línea de color rojo y la línea de color azul? Dice que si se regresa al 2009, Barry Eichengreen Green compara el output, la producción industrial mundial, cómo se colapsa en 1929 y 2008. Dice que fue alarmante todo lo que pasó en aquel entonces. Dice, en 2010 tuvimos un proceso de austeridad en Europa y esto nos llevó a una recuperación muy baja. Dice que entre las dos guerras, entre el 37 y 38, se da un doble dip. Entre las guerras se da el doble dip. Entonces, él dice que es muy comparativo lo que pasa actualmente, que se puede entrar a un doble dip desde la crisis del 2008-2016, hay una recuperación, pero si Europa continúa como tal, China como tal, la baja de las materias primas y la deuda de todas las naciones, podríamos entrar en un doble dip en los próximos años. Ese yo creo que eso es la interpretación que doy yo del análisis del señor en Irish Economy, del señor Kevin O'Rourke. Entonces, hay que ir a él para leer un poco. Es una gráfica muy simple o al análisis que alza el señor Krugman. Bien, volviendo al fenómeno de las materias primas, pues estoy viendo en Bloomberg el petróleo. Los árabes no se pusieron de acuerdo, dijeron no vamos a bajar la producción de petróleo y hoy los mercados, déjenme ver cómo andan las commodities, el crudo va bajando a 37.14, quiere decir que la mezcla mexicana de petróleo ya anda en $29, anda en 3.37 puntos, y al mismo tiempo el oro bajando, lo que es terrible para la producción minera mundial.
Entonces, vemos una caída total de las materias primas, las bolsas de valores obviamente recogen ese sentir, y ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos está viendo una baja de las bolsas de valores, el Dow Jones bajando el 0.59, el Nasdaq, déjenme ver, pues aproximadamente el 1.5, el caso del Standard & Poor's está hasta el final, aquí en el Nasdaq Computer hasta el menos 2%, y el índice industrial del Nasdaq hasta el 2.76. Argentina, con el triunfo de Macri, creen ellos que les va a resolver el problema, aunque no va a ser así, pero la bolsa está aumentando el 3.06, el Merval, el 3.45. En el caso de México, pues vemos que a pesar de que la baja la bolsa, el petróleo, la bolsa mexicana va subiendo en 0.33%. Pero, por ejemplo, en los mercados de las commodities, en la agricultura, por ejemplo, les voy a dar un caso de lo que ya es la saturación, el caso del maíz subiendo el 0.20, 1.82 el trigo, y el caso de la carne, por ejemplo, el livestock, para que nosotros es muy importante, bajando el 2.36, ya el ganado en pie, pero todas las demás industriales, la madera bajando el 1.20, el caso del algodón subiendo 0.56, el café es el que se destapa 1.28, pero la soya bajando el 1.37 y la canola el 0.83. Es decir, en general, la avena bajando 1.45, pero en general las materias primas, por ejemplo las metales, déjenme ir a metales, cómo están las cosas. Ayer fue una baja tremenda. Por ejemplo, el oro bajando el 1.55. Por ejemplo, también la plata en Tokio bajando 1.25, aunque en Estados Unidos el 0.24 subiendo. Pero el cobre ya en 206, en 2.06 la libra, una locura. El aluminio bajando el 0.54. El zinc, el estaño bajando el 1.37. Por todos lados vemos que hay una baja de las materias primas a nivel mundial. ¿Y esto debido a qué? A una sobreproducción. Entonces, todos estos elementos o variables, deudas, tasas de interés, reforzamiento del dólar, baja de crecimiento de Europa, baja de crecimiento de Japón, bajo de crecimiento de la población de los países desarrollados, la crisis de Siria, que también faltaba decirlo, y Libia. Entonces, todos estos elementos van configurando una serie de problemas que podrían llevar al mundo capitalista nuevamente a una recesión en el 2016-2017. Para México, pues espera un crecimiento del 2.5%, que a lo mejor va a caer, no lo duden ustedes, en el 2%. Déjenme ver cómo está en la situación de México, pero se habla que para el año 2016 estamos hablando de un crecimiento de aproximadamente 2.5%. Claro, para Brasil también las cosas se complican, para la Argentina, que viven mucho de las materias primas, entonces, pues en el caso de México, no hay presupuesto porque baja el petróleo. Claro que tenemos el presupuesto del narcotráfico que aporta un mundo de dinero. Tenemos el presupuesto de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, turismo, eso lo alivian un poco, y la exportación de automóviles. Pero por el otro lado, pues el gobierno entregándole a la iniciativa privada, al señor Slim y compañía, pues ya lo que se decía, las refinerías de México, que quieren entregar van a entregarle a la iniciativa privada las refinerías para que ellas produzcan gasolina. Decían los Peña Nietos y los Salinas y todos ellos que no era negocio. ¿Cómo ahora sí el señor Slim le quiere entrar al precio de la gasolina? Entonces, quiere decir que estuvieron maniobrando las cosas para ir a vender Pemex. De ahí que, fíjense, México importó más de 185,000 millones de dólares en productos refinados
en la época de Fox Calderón y la primera época de Peña Nieto. Entonces van por ese negocio todos los iniciativos privados de México, donde van a invertir supuestamente 23 mil millones de dólares, que generarán más de 63 mil empleos, se dijo por parte de Peña Nieto. Entonces, pues esto es muy triste para lo que nos pasa, pero preparémonos concretamente a lo que yo estoy diciendo. Hay grandes posibilidades que se dé el double dip en el año del 2016-2017. ¿Qué implica para a mí, que yo soy economista, mi papá pues tiene su trabajo? Pues que va a haber riesgo del trabajo, riesgo en el proceso productivo, porque Estados Unidos y China no están creciendo como se debería estar, ni Europa. Y entonces, en cierta manera, la gente tiene que cuidar su capital a nivel individual. En el caso del peso mexicano, pues ya está a 17.20, con el aumento de las tasas de interés lo más probable es que suba a 17.50, 18 pesos. Habían calculado que el peso valía 14.80. Sí, pero tomaban una base de sobrevaluación que tenía el peso en el 2013. Entonces, preparémonos a tener un peso arriba de 16 pesos. Pues sí, hay que acostumbrarnos mientras no se recupere el fenómeno de la industria petrolera nacional. Esa es la tristeza que nos da, que vendieron todo, han estado rematando. Bueno, han vendido hasta el fondo de pensiones del ISSSTE. Dicen, es que lo vamos a transformar en un fondo de pensiones nacional, donde el gobierno se comprometía a estarle dando dinero al ISSSTE. Ahora lo van a transformar en una paraestatal, en una Afore. Ahí ya les va a costar a los del ISSSTE el manejo de la Afore. Van a empezar a invertir en infraestructura y en otras estupideces. Al rato van a estar reportando pérdidas, ya lo estoy viendo, y esto es muy peligroso. Lo que necesitamos es un fondo de pensiones nacional. Olvidémonos de los Afores. Polonia, Argentina y otros países ya abandonaron el fenómeno de las Afores. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno, que tiene al Banco Central, necesita dinero, pues emite dinero. Y resuelve el problema de la Afore de inmediato. Pero como están ahorita en banca privada, los únicos que están ganando son los bancos privados. No hay plusvalías, al contrario, hay minusvalías. Están disminuyendo los fondos de pensiones. Y esto es muy grave para el país, y coincido yo con la izquierda de que votó en contra de esta iniciativa, porque tarde o temprano este fondo lo van a privatizar. No nos cabe la menor duda. De ahí que, jóvenes, es todo lo que tengo por hoy. Preparémonos a este doble dip. Veamos cómo están lo de las materias primas. Es desastroso. Por eso las inflaciones no han aumentado a nivel mundial. A pesar de que se inyecta capital que no llega abajo, los bancos, que han estado comprando sus propias acciones, que han estado monopolizando la industria química, la industria de la cerveza, como se dio ahorita con Inbush y se ha dado también con el caso de los laboratorios. Entonces, ahí sí, ahí están haciendo sus menjurjes, pero ese dinero no ha llegado abajo y no ha dinamizado la demanda efectiva. Con otro problema, no han aumentado los salarios, entonces el capitalismo, que vive del consumo básicamente, pues está estancado. Esa es la conclusión a la que llegamos hoy día. Pásenla muy bien, nos vemos el viernes a las 1:30 de la tarde. Hasta pronto.